Hay otro concepto importante que debemos ver, que es el de divisor de voltaje y de corriente en inductores y capacitores con condiciones iniciales. Esto nos va a ayudar a resolver ejercicios y analizar circuitos donde hayan dos capacitores conectados en serie o en paralelo, o dos inductores conectados en serie o en paralelo, y que tengan condiciones iniciales que sean distintas de cero. Entonces hay que ver de dónde salen las fórmulas. Vamos a tener cuatro fórmulas y vamos a asomarnos aquí rapidito de dónde salen las fórmulas. Un divisor de voltaje en capacitores. Este voltaje en el capacitor equivalente se divide en el voltaje del capacitor 1 y el voltaje del capacitor 2. Aquí está, es la suma, pero cada uno de esos voltajes tiene su expresión con un integral y un valor inicial. Aquí está la integral y el valor inicial. Haciendo un arreglo de esa ecuación, ustedes lo pueden, hay un documento en la página web y aquí también pueden detener el video y hacerle el seguimiento, cómo se despeja, y se puede llegar a una ecuación que dice lo siguiente: el voltaje en el capacitor 1 va a ser el voltaje inicial que tenía más lo que varió de la siguiente manera. Lo que varió va a ser lo que varió el voltaje total. Fíjense que esto es el voltaje total menos el voltaje inicial total. Esto es lo que varió el voltaje total, multiplicado por esta fracción, que esta fracción es el divisor de tensión en el capacitor. Acuérdense que el capacitor se comporta de manera inversa a la resistencia. Entonces hay que plantearlo con los inversos del capacitor. 1 sobre C1 sobre la suma de los inversos de los capacitores. O lo que es lo mismo, pudiera ser, si son dos capacitores, esto sería C2 sobre C1 más C2, cuando son dos capacitores nada más. Si son más de dos capacitores, entonces hay que trabajar con los inversos. Repito, voltaje del capacitor 1 va a ser su voltaje inicial más lo que varió el voltaje total multiplicado por esta fracción. Ahora, si las condiciones iniciales son cero, entonces queda una fórmula más sencilla, que es el voltaje del capacitor 1 es el voltaje total multiplicado por un divisor de tensión común y corriente en capacitores. Pero lo interesante aquí es saberlo usar cuando hay condiciones iniciales que son distintas de cero. Para el caso del divisor de corriente en inductores, es el análogo al divisor de voltaje en capacitor. Pasa lo mismo. La corriente total es la suma de estas dos corrientes. Aquí está. Pero esas corrientes tienen su expresión, cada una de esas corrientes tienen su expresión con integrales. Entonces, rearreglando los términos, pasando las condiciones iniciales hacia un lado y arreglando estos valores de inductancia, detienen el video y le echan un vistazo, podemos llegar a una fórmula similar a la que habíamos llegado para el serie de dos condensadores. La corriente en el inductor 1 será la corriente inicial en el condensador 1 más lo que varió la corriente total. Lo que varió es la corriente total menos la corriente inicial total, multiplicado por una fracción también que tiene que ver con los inversos, porque el divisor de corriente en inductores se trabaja como el divisor de corriente en resistencia, y el divisor de corriente, acuérdense que se trabaja con los inversos. Sería 1 sobre el de 1 sobre la suma de los inversos de las inductancias. En el caso de que las condiciones iniciales sean cero, queda un divisor de tensión común y corriente, como el mismo de las resistencias. La corriente en I1 sería la corriente total por el inverso del E1 sobre la suma de los inversos de la inductancia. Para el caso del divisor de voltaje en inductores, no afectan las condiciones, no afectan las condiciones iniciales. Pues si uno plantea las ecuaciones, el voltaje total es igual a la suma de estos dos voltajes, pero los voltajes están en función de las derivadas de las corrientes, no de las integrales. Entonces, cuando uno trabaja esto, saca el factor común, la derivada, hace un truco aquí para poder expresar bien las inductancias, multiplico y divido por L1 y me queda un divisor común y corriente. Divisor de voltaje en inductores me queda tal cual como es el divisor de tensión en las resistencias. No hay, las condiciones iniciales no afectan.
Entonces son cuatro fórmulas que nos vamos a aprender, prácticamente dos, porque estas dos son iguales que como se hacen los divisores de resistencia. Fíjense, el voltaje en L1 va a ser el voltaje total por L1 entre la suma de las inductancias, como es el de las resistencias. Y el divisor de corriente en los condensadores es igual. Esta corriente es igual a la suma de estas dos corrientes, pero cada una de esas corrientes está expresada en función de derivadas. No hay condiciones iniciales, no afectan las condiciones iniciales. Rearreglando los términos, me va a quedar que la corriente en el capacitor 1 va a ser la corriente total multiplicada por el capacitor donde estoy calculando esa corriente entre la suma de los capacitores. Como sería el divisor de corriente en las resistencias. En la resistencia sería por los inversos de las resistencias, pero como estamos trabajando con el capacitor, es directamente el capacitor. Entonces, esas cuatro fórmulas van a ser muy útiles. Y aquí vamos a mencionar por encima, vamos a ver un ejercicio donde aparecen dos condensadores, donde se aplica ese concepto que acabamos de mencionar. Lo pueden ver también en la página web, en un archivo PDF. Fíjense, aquí hay dos switches, dos interruptores que se van a abrir en T igual 0. Entonces, ¿cómo va a ser el funcionamiento de este circuito? Que tiene una fuente dependiente, tiene fuentes de corriente, fuentes de voltaje, aquí tiene otra fuente dependiente. Mientras estos switches estén cerrados, está funcionando todo el circuito. Y seguramente van a haber unos voltajes entre estos dos extremos que van a ser los voltajes a los cuales se habrán cargado los condensadores. Esto tendrá un voltaje y esto tendrá otro voltaje aquí. Esos condensadores estarán cargados cuando haya pasado mucho tiempo y estarán en abierto. Se comportarán como un abierto porque ya no hay corriente a través de ellos, pero están cargados a un voltaje. Cuando se abran estos dos switches, este circuito queda separado del circuito de la izquierda y el circuito de la derecha. Aquí queda una fuente dependiente que va a depender de los valores que están en estos dos circuitos. Y estos condensadores van a tener un reajuste de sus voltajes o de las cargas que tienen acumuladas en sus placas y van a variar esos voltajes. ¿Cómo varían? Estos condensadores, cuando se abren estos dos interruptores, van a quedar en serie y entonces vamos a poder utilizar las fórmulas que vimos ahorita. Lo primero que vamos a hacer es convertir o transformar este circuito, esta parte del circuito que está aquí arriba, mediante transformaciones de fuente. Ese circuito podemos, esta fuente de voltaje dependiente en serie con una resistencia, la podemos transformar en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Aquí haríamos el paralelo de 3,6. Rearreglamos, podemos otra vez convertir fuente de corriente en paralelo con resistencia en fuente de voltaje en serie con resistencia. Sumamos estas dos resistencias y podemos convertir otra vez de fuente de voltaje en serie con resistencia a fuente de corriente con resistencia. Nos queda este circuito que es más sencillo. Lo que hicimos sin hacer ningún análisis temporal de transitorio, transformamos esta parte del circuito en esta otra, que se me va a hacer más fácil para hacer el análisis. Entonces, para T igual 0 menos, antes de que se abran los switches, esto está conectado, como ya les había mencionado, se hace un análisis de ese circuito para ver cuáles son los voltajes allí. Ahí parecía muy fácil hacer un análisis por voltajes de nodo, convirtiendo esta fuente a una fuente de corriente. Me queda un análisis de nodo donde hay dos nodos nada más. Entonces se plantean las ecuaciones, ustedes pueden revisarla si paran el video o revisan el material que está en la página. Ven que estas ecuaciones están bien planteadas y eso va a arrojar un resultado. Que el voltaje entre este punto y este punto, el V sub C1, va a ser de 16,68 voltios y el voltaje entre este punto y este punto va a ser de 8,78 voltios. Justo antes de que se pase el switch. Cuando se pasa el switch, cuando se abre,
Entonces puedo modelar a los condensadores como dos fuentes de voltaje con esos valores iniciales que tenía en cero menos. Acuérdense que el voltaje del capacitor en cero menos va a ser igual, en cero más va a ser igual al calculado en cero menos. ¿Y por qué la puedo pintar como una fuente? Porque en cero más ya puede haber corriente a través de ello, porque empieza el transitorio. Puede haber una corriente instantánea, fuerte, o sea, grande. Lo que no puede cambiar bruscamente en el condensador es los voltajes. Entonces, bueno, analizaríamos ahora para T mayor que cero. Para T mayor que cero ya no puedo pintar a los condensadores como si fueran fuentes, porque ahí es donde va a ocurrir el transitorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver el equivalente de Thevenin que ven los condensadores. Entonces, vamos a combinar estos dos condensadores en un capacitor equivalente. Y ese capacitor equivalente ve un circuito equivalente de Thevenin. Combinamos los dos condensadores como se combinan los condensadores en serie, por los inversos. Y el condensador equivalente va a quedar mirando este equivalente de Thevenin. Después de hacer el análisis aquí, por ejemplo, este B sub 4 es 6 por 2 ohmios, sería 12 voltios. Había una fuente que dependía de ese B sub 4, es esta fuente que está aquí. B sub 4 entre 12. B sub 4 entre 12. Como B sub 4 vale 12, entonces esta fuente se convierte en una fuente corriente de 1 ampere. Y 6 amperes y 1 ampere son 7 amperes pasando por esta resistencia, quiere decir que B sub 1 vale 14. Entonces esta fuente dependiente que había aquí, veámosla en el circuito pasado, esta fuente que dependía de B1 era B1 tercios. Entonces sería B1 es 14. Pero ya se transformó a una fuente de voltaje multiplicando por 2. Por eso es que queda 28 tercios aquí. Bueno, entonces aquí tenemos el equivalente de Thevenin, 28 tercios y 2 ohmios. Yo puedo sacar cuál es el comportamiento del capacitor equivalente con esta ecuación, que es la que hemos estado viendo. Voltaje de Thevenin es el voltaje del capacitor equivalente en infinito. El R de Thevenin que ve y el valor del capacitor equivalente me van a decir cuál es el tau, cuál es la velocidad con que varían los transitorios. Eso es importante. Siempre va a ser el capacitor equivalente y la R de Thevenin que ve el capacitor equivalente. En este caso vale el tau 8 milisegundos y el transitorio va a durar entonces 40 milisegundos. Vamos a ver. Tenemos el voltaje de Thevenin es 933. Este 28 tercios es 933. Sustituimos 933. ¿Y de dónde sale este voltaje del capacitor equivalente en 0 más? Sale de ver el voltaje de C1 en 0 más y el voltaje de C2 en 0 más. Como están conectados el más, o sea, no están conectados en el mismo sentido, hay que restar. Y aquí tienen ustedes que ver bien que acomodando este circuito de aquí hacia este, que para hallar el voltaje equivalente tiene que ser Vc1 menos Vc2 en 0 más. Por eso es que hacemos esta resta aquí. Me da de 7,9. Aquí está. Vc1 en 0 más menos Vc2 en 0 más va a ser el voltaje del capacitor equivalente en 0 más. Y esa resta de los valores iniciales me da 7,9. Ese va a ser el voltaje inicial del capacitor equivalente. Y el voltaje final es el voltaje de Thevenin. Entonces al final tengo una forma de onda, tengo una ecuación que me define el comportamiento del capacitor equivalente. Ahora que yo sé cómo es la forma de onda del capacitor equivalente, puedo hacer un divisor de voltaje en capacitores para utilizar las fórmulas que vimos ahorita y ver cómo es el voltaje en cada uno de los capacitores, utilizando el divisor de tensión. Entonces utilizamos la fórmula que habíamos visto. Voltaje en el capacitor 1 va a ser el voltaje inicial en el capacitor 1 más lo que varía el voltaje total multiplicado por C2 sobre C1 más C2.
tengo todos los valores, tengo el voltaje inicial del capacitor 1, tengo la forma de onda del voltaje total, esta completa, esta ecuación completa es la que va a ir aquí, menos el voltaje inicial del capacitor equivalente, voltaje total en 0 más, sustituyo los valores de los condensadores y ya tengo directamente el voltaje en el capacitor 1, un divisor de tensión. Ahora aquí en el divisor de tensión para el capacitor 2, si yo aplico un divisor de tensión común y corriente no, sino con las fórmulas que hemos estado viendo, me va a dar más menos, porque el divisor de tensión cuando lo vimos se reparte más menos y más menos, pero a mí me están pidiendo es BC2, o sea, me lo están pidiendo con sentido contrario. Entonces yo puedo hacer el equivalente puedo hacer el divisor de tensión normalmente, que me va a arrojar más menos, y después a eso le pongo signo negativo y lo reporto como si fuera el voltaje en el capacitor 2. Eso es lo que estamos haciendo aquí. O sea, el divisor de tensión me va a dar menos BC2. Menos BC2 es lo que estoy hallando aquí. O sea, el voltaje 2' lo llamé. Va a ser el voltaje inicial que tenía, que lleva un signo menos, porque lo estoy hallando al contrario. Va a ser el voltaje total del capacitor equivalente menos el voltaje inicial del capacitor equivalente. Sustituyo los valores de los condensadores y me va a dar ese voltaje que yo les estoy diciendo. Me va a dar más menos en el divisor de tensión. Entonces, ¿qué hago? Le cambio el signo, lo multiplico por menos 1 y obtengo finalmente el voltaje en el capacitor 2. Entonces, de esa manera es fácil hacer el divisor de tensión en capacitores, pero hay que practicar cómo se usa, porque aquí va el voltaje total del capacitor equivalente, la ecuación completa. Eso hay que practicarlo. Otra forma de hallar el voltaje en cada uno de los capacitores sin hacer el divisor de tensión sería hallar la corriente total que pasa por el capacitor equivalente y luego con esa corriente hacer el proceso de integración para cada uno de los capacitores. Para hallar esa corriente que pasa por el capacitor equivalente habría que analizar un poco el tiempo de t igual 0 más para hallar la condición inicial de esa corriente y poder tener una expresión matemática de esa corriente. Revisen por favor ustedes la integración, el proceso de integración para cada uno de los dos capacitores, prestando atención a lo siguiente. Esta corriente que estamos calculando aquí viene en este sentido, que concuerda con el sentido más menos de BC1. Por eso aquí se está integrando directamente la corriente y su CDT. Pero para el segundo capacitor, para BC2, el voltaje es al contrario. Por eso hay que integrar el negativo de esta corriente y su C. Revisen eso con detenimiento. Bueno, aquí les coloco cuáles son los comandos en MATLAB para graficar esas dos funciones, BC1 y BC2, para ver cómo evolucionan en el tiempo. Entonces, bueno, pueden revisar este código para que vean cómo se hace en MATLAB. Y aquí está, el voltaje inicial del capacitor 1 era 16.68. Y en el tiempo que dura el transitorio, que son 5 tau, debía llegar a 16.96. El voltaje del capacitor 2, el voltaje inicial era 8.7 y baja a un voltaje de 7.6. El transitorio dura igual en los dos condensadores. Ven que ellos estaban cargados en un voltaje y cuando hubo el cambio en el circuito se reajustaron los voltajes. Quedaron cargados, siguieron cargados, pero tuvieron que reajustar sus cargas a unos voltajes distintos.